Bien, pues vamos a arrancar y a continuar. Daros cuenta que las dos últimas semanas no hemos podido seguir con el tema de Juan, puesto que nos tocaba, era Semana Santa, y el primer domingo hablamos sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y el último domingo hablamos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy continuamos donde dejamos el Evangelio de Juan bajo el título de Persecución y Aborrecimiento. Así se titula el mensaje de hoy. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuyo título es La vid verdadera. Jesús arranca los primeros 15 versículos, los primeros 15 o 16 versículos, pues arranca diciendo que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos, que separados de Él no podemos hacer nada. Después nos invita a que nos amemos los unos a los otros, que estemos insertados los unos a los otros. Y la última predicación, para que tengamos memoria, ahora leeremos algunos versículos. Leímos, por ejemplo, el versículo 18 y el 20, voy a leerlos ahora, estoy en el capítulo 15, por si alguien se quiere ubicar, donde Jesús antes de marchar a la muerte, Él le está diciendo muchas cosas, que enviará al Consolador, que Él es la vid, que deben de mantenerse unidos, que deben de amarse los unos a los otros y que se anden con ojo porque van a ser aborrecidos y van a ser perseguidos. Y ese es el tema de hoy, el aborrecimiento y la persecución del cristiano por parte de aquellos que no conocen a Dios. El mundo pudo rechazar en aquella época a los discípulos pues debido a la persona de Jesús, no por otra cosa. Y a nosotros en el siglo XXI también se nos puede rechazar, que no perseguir. Gracias a Dios el gobierno pues nos deja mantener esta iglesia abierta. En otra temporada pues no se podría haber mantenido la puerta abierta. Pues los países del este, de los cuales vamos a hablar, de Rumanía, de Albania, de algunos países del este de Europa, que en los años 60, 70 y 80, países comunistas donde imperaba el ateísmo y muchos cristianos fueron perseguidos y fueron torturados. De hecho, recomendaré un libro que pondremos en la revista, que es Torturado por Cristo. Es un testimonio real de alguien que fue torturado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quizá ahora damos gracias de que, como tenemos tanta libertad para predicar el Evangelio, lo máximo que pueden hacer es reírse y burlarse de nosotros. Digo, los protestantes, otra secta más, lo único que pueden decir. Pero de ahí a meternos en la cárcel, creo que va un abismo. Gracias a Dios tenemos libertad para predicar el Evangelio. Pues en el versículo 18 leímos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No os asustéis. Si vais a sentir aborrecimiento por mi causa, antes lo han hecho conmigo. Y dos versículos más adelante, no todo el versículo, sino un extracto que se encuentra en el centro del versículo, dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Por lo tanto, persecución y aborrecimiento sí que lo hay. Se puede notar hoy en día en pequeña escala, cada uno desde su puesto de trabajo, desde su ubicación, desde su vecindad, desde sus amistades, pues puede entender si hay rechazo, Yo lo noto en la asignatura. Noto la burla cuando estoy preparando, ese profesor que llega por detrás y se asoma: esa tontería le vas a enseñar hoy a los niños. Y se escuchan esas cosas todavía en el siglo XXI, que lo sepáis, risas y burlas hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, Jesús ya lo advirtió a sus discípulos y nosotros que leemos la palabra sabemos de que también va por nosotros. Bien, pues vamos a seguir leyendo en esta mañana. He leído así a grosso modo el 18, a grosso modo el 20 y arrancamos del 21 al 25. Dice así, el capítulo 15, Evangelio de Juan, versículos del 21 al 25. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, pues no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y ahora vamos a acercarnos después al texto
que dice que sin causa le aborrecerán. Es que cuando no hay motivo para algo, el asunto es absurdo, es ridículo. Bueno, en este caso es espiritual, porque a veces ignoramos que hay un mundo espiritual. Por eso ese texto debe de siempre de acompañarnos, que no tenemos lucha contra carne y sangre, y está hablando contra seres humanos. Nuestra lucha a veces pensamos que es que entre este que me cae mal, el otro que ha dicho, no, es una lucha espiritual, a muerte. Principados, potestades y huestes celestes de maldad, allá, en los lugares celestes, con demonios, eso dice la palabra del Señor. Y confundimos la lucha humana con la guerra espiritual. Obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí la guerra va contra y a mi cabeza. Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. En tu empresa, sin causa no lo quieres me tanto, aborrecieron. porque ya representa una autoridad. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, humano, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo es el principio de obediencia desde el principio, y el principio de rebelión. Cuando venga el Son Consolador, los dos principios que rigen el universo. Estas no hay cosas más. os he hablado o se para que obedece, no tengáis o tropiezo. uno se revela. O se ¿Por qué? expulsarán Pues de no la lo entiendo. sinagoga. Y y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Innato y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pues mas os he dicho estas cosas para que sepan, cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Porque Dios está permitiendo. Claro, no os lo dije al principio. Porque no conocen al que me ha enviado. Si las personas no conocen a Dios, como realmente pueden conocer a Dios en una estampa, en una escultura, en lo que han oído de pequeños, pueden tener un conocimiento inexacto de quién es Dios. Pero las personas que no conocen a Dios como realmente Él es, pues son los que atacan y persiguen a los que representan a Dios de alguna manera. Esas son las personas las que no conocen a Dios como realmente deberían, porque si le conocieran realmente no nos aborrecerían. Y esto no debe de enfurecerte, esto no debe de enfurecerme, aunque a veces lo han conseguido. A mí me han sacado de quicio casi todas las jefaturas de todos los institutos. Te sacan de quicio cuando te encuentras que estás ladeado, aborrecido, cuando te das cuenta de que algo hay ahí espiritual que no funciona. Y eso se nota, se gasta en el ambiente. No te enfurezcas, sino que nos debe de causar empatía, tenemos que empatizar con los perseguidos. O sea, tenemos que empatizar, los perseguidos contra nuestros perseguidores, porque nosotros antes de conocer a Cristo andábamos igual de ciegos. Yo me reía de los protestantes un montón cuando salí del convento y era fraile. Pues oía a los protestantes y dije, ¿de dónde van estos? No saben de la misa la mitad. La Iglesia católica, apostólica y romana, la única verdadera. Y tú vas a venir a decirme sin conocimiento de causa que tú tienes la razón, señor protestante. Y me reí de ello hasta el día en que cumplí los 20 años, que fue el día en que conocí a Cristo como mi Salvador. Y ya esa burla fue menguando y me fui volviendo un poquito más tolerante. No conocen, ni saben, ni entienden. Y por eso se burlan, por eso aborrecen y por eso persiguen. Y dice Jesús, les acaba de decir, ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué no tienen excusa? Porque Jesús ya vino, le habló al mundo y ellos sabían algo sobre Dios que antes no conocían. Cuando no conocían a Dios, bueno, podemos decir, no sabían nada. Pero ahora que ya saben algo, ya no tienen excusa. Cuando alguien ya conoce la verdad, ya no tiene excusa. Qué triste sería que alguien, imaginaros a alguien que está viniendo a la congregación 1 año, 2, 3, 7, 8, 10, 12 y está escuchando el mensaje de salvación constantemente y nunca se decide por Cristo. No tiene excusa. ¿Qué excusa va a presentar delante del Señor cuando cierre sus ojos acá y los abra allá? Y el Señor diga, nunca te conocí, apártate. ¿Cómo que no? Si yo iba todos los domingos, pero yo no te conozco, no sé quién eres, no sé de dónde has salido. Eso tiene que ser terrible, tiene que ser terrible haber estado tan cerca de y no haber abrazado a Jesucristo.
Debido a que Jesús sí vino, he dicho, y habló, ellos sabían mucho sobre Dios y ya no tenían excusa. Esto les dejó sin excusa para odiar, rechazar a Jesús, a su Padre. Y Jesús hizo entre ellos obras que ningún otro, lo hemos leído, Jesús hizo entre ellos obras, milagros, me refiero a milagros, milagros que ningún otro ha hecho. Se puede hacer prestidigitación, se puede hacer magia, se pueden hacer números espectaculares, pero hacer un milagro como la resurrección de un hombre muerto 3 días, y no me refiero a Jesús, estoy hablando de su amigo Lázaro, creo que con pocos panes comer 5.000 personas, eso ya son milagros que, bueno, humanamente, pues no sé, a mí por lo menos me entusiasma ese tipo de milagros. Y aún así lo odiaron y lo rechazaron. O sea, hizo milagros y a pesar de los milagros, de hecho, cuando sana al hombre de la mano seca, habían unos cuantos fariseos alrededor esperando a ver lo que haría. Y cuando le dice, extiende la mano, y el hombre extiende la mano, sinceramente lo digo, fue un tropiezo para mí ese texto los 3 primeros años de convertido. Yo no entendía, digo, si acaban de ver un milagro, ¿por qué no se arrodillan y claman a Dios? Porque estaban ciegos, porque estaban deseando de perseguirlo. ¿Cómo se te ocurre un sábado sanar a un enfermo? Era más importante guardar el sábado que ver el milagro de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que dicen, si no lo veo, no lo creo. Eso lo dice mucha gente. Si no lo veo, no lo creo. Y sin embargo, ellos lo vieron y aún así no lo creyeron. O sea, verlo y no creerlo. Y esto es grave. Esto es grave. Esto es lo que pasó en el ámbito por donde Jesús se movía. Lo vieron y no creyeron. Por lo tanto, es una excusa cuando el ser humano dice, si no lo veo, no lo creo, es mentira siempre. Porque aunque lo vieras, si tu corazón no está dispuesto a creer, tampoco lo creerías. Le buscarías cualquier otra explicación en tu mente, que no fuera, lógicamente, la del poder de Dios ni la del milagro. Y sigue diciéndole Jesús, si yo no les hubiera hablado y no hubiera hecho entre ellos obras, hablar y hacer. Pero es que lo he hecho, he hablado y he hecho cosas. Por lo tanto, no tienen excusa para no creer, para aborrecer, para perseguir. Así que, tanto con su vida, con su testimonio, con lo que él decía, como con sus hechos, sus milagros, él reprende el pecado humano y lo condena, lo reprende. Y además revela. Jesús lo que hace es revelar la corrupción, porque la palabra de Dios, Jesús es la palabra, el verbo, el logos, que nos enteremos. Cuando Jesús hablaba era el logos, era la espada de Dios penetrando en los corazones de los seres humanos y entresacando las intenciones ocultas del corazón. Mira el rey David, que sabio era, Señor, líbrame de todos mis pecados. Y se para en la oración y dice, bueno, y también de esos que me son ocultos. Porque hay pecados que tenemos que ni nosotros mismos vemos. De esos que son ocultos, que yo creo que no están, pero que si están de esos, también quiero que me libre. De los que yo pienso que no están. Eso pensamos, pero están. Y eso lo decía el salmista. Y Jesús revela la corrupción, la hipocresía del ser humano. ¿Y cómo reaccionan ellos ante tal descubrimiento? Se descubren que son hipócritas, se descubren que son unos religiosos, se descubren de que no son buenos como creían, se descubren de que sus mejores obras son como trapos de inmundicia. El trapo que retiene la menstruación mensual, a eso se está refiriendo el trapo de inmundicia bíblico. Cuando un óvulo no se fecunda sale la sangre, no hay vida, se ha roto el óvulo. No hay vida. Pues así son las mejores obras las mejores obras que tú puedes hacer es un trapo lleno de suciedad. Fíjate, las mejores, ¿cómo serán las peores? Pero todavía seguimos pensando que por nuestra formación académica o por nuestra educación o por lo que sea, somos buenos. La palabra del Señor dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Eso lo dice en Romanos 3:10 y hay que creérselo. A nadie nos gusta que nos digan las cosas tal y como son, siendo cristianos. Imagínate, si nosotros siendo cristianos no nos gustan que nos digan las cosas claras, ¿queréis intentarlo? Empezar a utilizar el lenguaje de decir las cosas como las pensáis. Veréis las de enemigos que os vais a creer. Primeramente en el pueblo de Dios. Y después fuera ya ni os cuento. Ya os mandan allí más lejos de Pernambuco.
si se os ocurre decir las cosas tal y como las pensáis. A nadie nos gusta que nos digan las cosas tal y como son, si siendo cristianos, cuanto menos sin serlo. Y Jesús lo hacía. Vosotros, hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, víboras. Le decía unos piropos maravillosos a los escribas, a los fariseos, no a los ladrones, ni a las prostitutas, ni a los violadores. No. A los representantes de la ley, a los religiosos, a los que iban al culto todos los domingos, a los que iban a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Con eso es con los que precisamente se metía. ¡Qué raro! ¿Por qué? Porque estar cerca de la religión es un peligro, pero estar cerca de Cristo es una bendición. Si estás cerca de Cristo, peligro. Peligro no, de la religión, peligro. Pero como estés cerca de Cristo, eso es la bendición más grande que puede tener cualquier ser humano. Si yo no les hubiera hablado, ni hubiera hecho entre ellos obra. ¿Por qué? Porque Jesús tiene dos formas de manifestar, tuvo en la tierra, dos formas de manifestar su naturaleza divina. ¿Cómo manifestó él que era realmente Dios? Siendo el hijo del carpintero. Pues de esta manera, con sus palabras, con lo que decía, y con sus obras, con lo que hacía. No tenía otra manera de demostrar que era Dios. Con lo que él hablaba y con lo que él hacía. A veces nosotros no somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso deja mucho que desear. Pero con Jesús nadie tiene excusa para rechazarle, porque Él cumple lo que promete. Y Él hace lo que dice. Hay gente que dice, si es que si yo hubiera estado en la época de Jesús, si tú hubieras estado en la época de Jesús, pues a lo mejor habrías estado en la plaza del Populus, Pilatum, gritando, crucifícale. Tú o yo, o cualquiera de los que estamos aquí. No nos la demos de santos, porque los que estaban en aquella plaza eran padres y madres de familias normales y corrientes, pero no entendían, no conocían realmente a Dios. Así que de estas dos formas de manifestar su naturaleza, él dice que sus palabras son más importantes que los hechos. Él no le da tanta importancia a los milagros. De hecho, cuando Herodes quiere burlarse de él, venga, demuéstranos que eres Dios, haz un milagro, haz un truco de magia. Si ahora mismo estuviera aquí Jesús y nos demostrara algo con milagros, no lo creeríamos. Está todo tan avanzado que pensaríamos simplemente que es prestidigitación, nada más. Pero creer supone arrepentirse. Eso es otra cosa. Conviene una metanoia, un cambio de mente, un giro. En lugar de mirar para allá, mirar para acá. Un cambio total, un antes y un después. Esa es la conversión auténtica, la real, la verdadera. ¿Por qué él pone las palabras por encima de las obras? Porque dice, mis palabras son más profundas, más preciadas, y es una revelación mucho más brillante lo que puedo hablar porque hablo de la palabra de Dios que cualquier milagro que pueda hacer. A los milagros no. ¿Cómo le va a dar importancia a un milagro alguien que dijo sea y fue la luz? ¿Cómo le va a dar la importancia de la sanidad de un paralítico a alguien que dijo sepárense las aguas de la tierra? Y obedeció la tierra y obedeció el agua. Para él no era nada. Era el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, sin causa me aborrecieron. Esos son los últimos versículos de este texto que he leído. ¿Y qué es lo que citó? El Salmo 69:4. Jesús citó literalmente el Salmo 69:4. Que dice lo siguiente, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Porque te pueden aborrecer porque han metido la pata, con causa, pero a él le aborrecían sin causa, sin causa. Y posiblemente también estaría haciendo referencia al Salmo 35:19. Tanto el Salmo 69:4 que acabamos de leer, como el 35:19 que vamos a leer a continuación, habla precisamente del aborrecimiento sin causa. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Eso de aborrecer sin causa es de tener una mente un poco deteriorada, sin causa. Mira, simplemente porque eres Dios. Y como yo soy tiniebla, y mis mejores obras son como trapos de inmundicia, cuando veo la luz me enfado. Porque yo vivo a gusto en tinieblas.
Y la luz me deslumbra y necesitamos luz, porque la palabra de Dios dice que en su luz veremos la luz. Y no tenemos otra forma de ver luz si no permanecemos en la luz. ¿Y quién dijo yo soy la luz del mundo? Jesucristo. El que permanece en Cristo, pues tiene las cosas claras. El que no permanece en Cristo, pues siempre está con problemas. Y siempre está con tiranteces, con problemas, con chismes, con historias. Y envejece. Y envejece en la denominación cristiana con problemas porque no crecemos ni nos santificamos día a día. ¿Y Jesús por qué cita estos dos salmos? ¿O por qué hace referencia a estos salmos? Bueno, pues para sentar un precedente bíblico. Un precedente bíblico, simplemente. Su odio, el odio irracional de aquellos hacia él era inexplicable, inexplicable. Hombre, excepto como una corroboración de la verdad de las palabras del salmista. Como diciendo, fijaros, sin causa me aborrecen. Y aunque esto sea inexplicable, quiero que sepas que esto ya lo dijo el salmista en los dos salmos que he leído, en el 35.9 y en el 69.4. La ironía y la paradoja aquí están presentes, está clara. De esta cita está clara. Los hombres, lo he tenido que escribir para no olvidarlo, los hombres que pretendían ser los protectores de la ley divina, los hombres que pretendían ser los protectores de la ley divina, fariseos, escribas, estudiosos de la ley, universitarios, de los centros teológicos de España, el Castelldefels, el otro, Auebe, de todo, no me estoy metiendo con ellos, simplemente estoy diciendo las personas que ven eso por encima del poder de Cristo. El estudio, a ver si entiendo. Primero se entiende, después se estudia, al revés es más difícil. A través del conocimiento llegar a Cristo cuesta mucho más. A Cristo se llega de otra manera. Pero bueno, los hombres que pretendían ser los protectores de la ley estaban cumpliendo esta profecía. ¿Quién estaba cumpliendo la profecía de que sin causa me aborrecerán? ¿Las prostitutas de la época? ¿Los delincuentes de la época? ¿Quién estaba cumpliendo con esta profecía? Pues los señores que leían cada día la Biblia. Los señores que estudiaban cada día la Biblia. Los señores que cada sábado se reunían en la sinagoga en el Sabbat para rezar a su Dios. Estos señores son los que cumplieron esa profecía de que le aborrecieron sin causa. Y esto es algo que a mí es de lo que más me gusta compartir, porque es algo que a veces yo creo que no se tiene muy claro. El día que lo veamos claro, ¡ay! Socorro, si he estado inmerso en la religión 37 años, no me da cuenta. Y ¡pum! Sales corriendo y te das cuenta que Cristo es distinto a la religión. No tiene que ver nada Cristo con la religión. Son dos cosas completamente distintas. Pasen los años que pasen. Puedes estar 60 años siendo religioso sin darte cuenta. Los escribas y los fariseos lo eran y no se daban cuenta. No se daban cuenta. Y Cristo no paró de meterse con ellos y meterles caña. Tuvo hasta que insultarles. ¿Cómo les sentaría? Sepulcros blanqueados que por fuera muy buenas palabricas, pero por dentro estáis podridos y tenéis huesos que ya huelen, porque es un cadáver. Vamos, escuchar esa frase, un doctor de la ley, un teólogo bien formado con quinto de carrera, con 2 másteres y un doctorado, pues eso escuece. El mismo Jesús se lo diría hoy en día a muchos doctorandos, se lo diría a muchos de ellos. Doctor, especialista con un cum laude en divinidad. A mí todo eso no me escandila cuando leo la sinopsis de un libro y leo las credenciales de un ser humano. No, simplemente siervo del Señor. Soy un siervo inútil. Somos siervos inútiles porque cuando hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, pues ya esta era nuestra obligación. Siervos inútiles. Por eso, recuerdo en una denominación, cuando terminábamos los cursos de estudios bíblicos, nos daban un título donde ponía al siervo inútil, Domingo Sánchez, por los estudios de tal. Al siervo inútil, somos siervos inútiles. Porque la utilidad es de Cristo y el poder es de Cristo y la fortaleza es de Cristo. Que nos entre en la cabeza ya. Que muramos ya al yo, que es necesario que tú mueras y que Él crezca en tu vida. Si no morimos a nuestro yo, Él jamás podrá vivir en nuestra vida. Y estaremos toda la vida ronroneando en nuestra mente y buscando razones para explicar esas cosas que no entendemos. Y ahí podemos envejecer y moriremos. Y en el lecho de muerte habrán miles de cosas que sigamos sin entender. Eso que lo sepáis. Por eso es más sencillo vivir en la sencillez del Evangelio. En la sencillez y en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Mirad, Pedro comunicó algo de este sentimiento en su carta. En 1 de Pedro 4,
del 14 al 16, dice lo siguiente el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Le está diciendo, si sois vituperados, sinónimo, censurados, reprendidos, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Felices, sois felices. Debéis de ser felices. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, porque os aborrecen, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca, esto es un buen consejo, no padezcáis, hermanos, como homicidas. No, si somos asesinos nos tienen que meter en la cárcel. Ni como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Está diciendo el apóstol Pedro en esta carta. Si se hace por amor a Cristo, está bien. Ahora vamos a seguir hablando vamos a leer el versículo 26 y 27 del capítulo 15, donde el Señor Jesús hace referencia de nuevo al Espíritu Santo y a la necesidad que tienen de que cuando Él marche, el Espíritu Santo esté en medio de ellos para seguir guiándolos a la verdad. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, cuando venga el Consolador. Eso ya lo leímos en el capítulo 14 y en el versículo 16, y ahora lo vamos a volver a leer para recordarlo. Cuando Jesús, antes de marcharse, entre la cantidad de consejos y de información, una información, tranquilos, no os vais a quedar huérfanos, no os vais a quedar solos, sino que voy a mandar, mi papá mandará al Paracletos, mandará al que os va a consolar, alguien que va a hacer mis veces en la tierra, pero ya no va a estar de forma física, va a estar dentro de vuestros corazones. No como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía, levantaba a Gedeón y se marchaba, y después iba, levantaba a Jefté y se marchaba. Cristo, el Espíritu de Dios vino a nuestra vida una vez para siempre, el día en que nos convertimos. Por lo tanto, Él vive dentro de nuestros corazones. Así que Él sabía que tenía que dejar el Espíritu Santo, pues porque iban a enfrentar aborrecimiento y persecución. Pues exactamente igual que nosotros, los cristianos del siglo XXI. ¿Qué necesitamos? Todos los que estamos aquí. Pues necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para luchar contra el mal, para luchar contra el pecado, para luchar contra tanta oposición que a veces se encuentra en nuestras vidas. Lo necesitamos de la misma manera que los cristianos del siglo I. Dice, y Él dará testimonio de mí. Quiere decir que Él os hablará sobre mí. Y voy a leer ese texto que he dicho de 14:26. Mirad la promesa que le hizo en 14:26. He dicho 14:16, no, 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por lo tanto, la función del Espíritu Santo es recordar todo lo que ellos ya habían escuchado de Cristo, ahora lo iban a recordar. ¿Y por qué lo iban a recordar? Porque ellos habían estado con Jesucristo. ¿Y por qué los discípulos estaban calificados para dar testimonio de Jesús? Por 3 motivos. Primero, porque confiaban en Él. 3 años cerca del Maestro les dio la suficiente confianza, es depositar la fe en. Confiar, depositar la fe en. Yo me fío de, fiarse de. Es la fe, es lo mismo, es la misma palabra. Primero, confiaban en Él. Segundo, tenían el Espíritu Santo, a posteriori de su muerte, claro. Y simplemente habían estado con Jesús, fueron parte de su vida y Cristo fue parte de la de ellos y por eso estaban cualificados para dar testimonio. Tenían al Espíritu Santo que seguía dando testimonio de Jesús. Podían seguir predicando la salvación, podían seguir predicando el Evangelio porque tenían al Espíritu Santo de Dios. La enseñanza final del Jesús que estaba por partir. Ya nos queda un poquito más sobre la obra del Espíritu Santo, comenzando
vamos a comenzar ya el capítulo 16. Los 4 primeros versículos son los que vamos a leer. Aquí les asegura que la persecución les va a ocurrir sí o sí. ¿Y por qué Jesús se calló durante 3 años y no les dijo a los pobres que iban a ser perseguidos? Hombre, porque como él estaba con ellos, todos los palos le venían a Cristo y él salvaguardaba a los 12 que tenía detrás. Pero una vez que se fuera, los palos iban a ir para los apóstoles. Por lo tanto, tiene que decírselo. Cuidadito, que ahora os va a venir persecución. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Aquí lo deja bien claro. No os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros y los palos me venían todos a mí. No rebotaban a vosotros, pero como me voy, quiero que sepáis que os van a echar de la sinagoga, que os van a matar. De hecho, murieron muchos de ellos. Uno a espada, otros crucificados boca abajo, otro en una olla de aceite hirviendo, otro arrastrado por las calles de Alejandría enganchado del pecho con una cuadriga. Así murieron. Según la tradición y según la historia, murieron de forma trágica. Y nadie muere por una mentira. Por lo tanto, los discípulos murieron por una verdad. Habían visto a Cristo resucitado. Por eso dijeron, mátame si quieres. Si ahora viniera aquí alguien y dijera, venga, los que sean cristianos que se queden, los que no que salgan, los que se queden los vamos a matar. Muchos dirán, no, yo es que pasaba por aquí y me han dicho si me podía quedar y saldríamos corriendo. Cuando hay una amenaza a muerte, ¿realmente aguantaríamos la persecución? ¿Realmente somos lo que decimos que somos cuando predicamos a Cristo? ¿Aguantaríamos la tortura? ¿Aguantaríamos el martirio? ¿Aguantaríamos el desprecio del mundo? Yo no lo sé, yo no puedo jugar a nadie porque a lo mejor yo sería el primero en caer en la tentación y acobardarme. No tengo ni idea. Os expulsarán de las sinagogas. Os expulsarán de las sinagogas. Jesús le advirtió que tuvieran cuidado y que eso que no les pillara por sorpresa. No os pille por sorpresa. Recordamos un hermano, no sé si Elvis se acuerda, que le llamábamos el hermano de las 10 menos cuarto. ¿Tú te acuerdas del hermano de las 10? Había un hermano en la iglesia cuyo sobrenombre poníamos el de las 10 menos cuarto. Porque a las 10 menos cuarto tenía que salir del culto porque su madre decía que lo habíamos captado una secta y que le estábamos comiendo el coco y tenía que ir cuanto antes de que su madre llegara, no sea que hubiera un problema. Fijaros hasta qué punto, estamos hablando del año 1980 y tanto, no estamos hablando de hace tanto tiempo. Y recuerdo que su madre puso el caso de su hijo que iba a la iglesia protestante en manos de un detective privado. Y qué casualidad que el detective privado me interrogó a mí. Él, sí, ese detective privado metió, eso parece que os estoy contando una película, ¿verdad? Pero es real, os lo aseguro, pongo a Dios por testigo. Me mete una tarjeta en el bolsillo cuando voy a coger un taxi un día de lluvia y cuando lo leo, detective privado, yo empiezo a temblar. Conmigo, yo no he hablado con un detective privado en la vida. Le llamo, quedo con él, allá por las casas del sindicato, y me dice, esta madre está muy preocupada, y vosotros le estáis haciendo algo, le estáis lavando el cerebro. Y empezó a preguntarme, ¿cómo es la música en la congregación? ¿Se repite mucho el estribillo? Porque la música que envuelve cautiva las emociones y los sentimientos, y entonces a lo mejor puede ser que vosotros seáis una secta sin saberlo. Y me puso a parir. Me puso a parir este señor. ¿Qué fue del hermano de las 10 menos cuarto? No lo sé. Yo solamente sé que el culto terminaba a las 10 de la noche, pero cuando eran menos cuarto, todo el mundo veía a Pepe levantarse e irse a la calle. El hermanico Pepe, el de las 10 menos cuarto. ¿Hay persecución? Sí. Y una madre en la puerta de la iglesia, aquí en Albarfañé, en San Antón. Decir, prefiero que vayas a un prostíbulo antes de que vengas a esta iglesia protestante. Esas persecuciones han existido. O vosotros, los que sois mayores, los colegios no se han reído de vosotros, de los protestantes. Si aquí tenemos testimonio en esta congregación de generaciones pasadas que se han reído de los protestantes. A mi madre le obligaban a tirar, con perdón, caca de cabra dentro de vuestra iglesia, allá por los años 50 y años 60, aquí en Cartagena.
Hemos tenido persecución por ser cristianos, no protestantes. Eso es una excusa que puso el gobierno nacionalsocialista. No, por ser cristianos, por estar cerca de Cristo, hay persecución y hay aborrecimiento. Que lo entendamos. Tropiezo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Por tropiezo yo puedo entender que voy andando, tropiezo con una piedra y por poco caigo. Pero la palabra tropiezo, aquí concretamente en este evangelio y en griego, se lee, por aquí la he escrito, a ver si lo encuentro. Sí, se dice, escandaletrón, parece que viene de escándalo, escandaletrón. Y es una palabra, la he buscado en el diccionario, que es el resorte que tiene una trampa cuando va a saltar. Por ejemplo, si conocéis lo que es una ratonera, hay un resorte donde se pone el quesico, cuando el ratón toca el resorte, ¡plá!, lo pilla desprevenido. Una trampa para cazar pájaros, cuando toca el pájaro el resorte, el pájaro queda atrapado. Estas cosas os he hablado para que no os encontréis atrapados de momento, es lo que le está diciendo. No para que tropecéis, sino para que no quedéis atrapados en la trampa que el diablo os va a poner el día que os persiga. Bien, pues para el tiempo en el que el Evangelio fue escrito, esto de que iban a ser echados de la sinagoga se cumplió. ¿Sabéis por qué? Porque incluyeron, ¿sabéis lo que es la liturgia? La liturgia es lo que hemos hecho aquí esta mañana: presentación, alabanza, santa cena, predicación y despedida. El orden de un culto. Pues en la liturgia del primer siglo incluyeron en la sinagoga maldiciones, oraciones de una maldición sobre los nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret. Pues claro, los cristianos no podían ir al culto, digo culto para que entendamos la palabra actual, no podían ir a la sinagoga, porque entre las oraciones que se hacía era una que hablaba de que los nazarenos, los seguidores de Jesús, eran malditos. Y tú estabas allí y te estaban diciendo que tú eras un maldito, pues para eso no iban. Eran expulsados de otra manera, indirecta. Eran invitados a marcharse. Eso como cuando a mí el cura me echaba de la clase que me portaba mal, lo hacía de una forma muy inteligente. Me decía, señor Inglés, porque yo me llamo Inglés de apellido, ¿es usted tan amable de cerrar la puerta por fuera? ¿Qué quiere decir eso? Que te vaya a la calle. Pero de una manera muy sutil. ¿Os dais cuenta qué inteligencia? Tenemos que utilizar la inteligencia y no la soberbia a veces, porque con la inteligencia podemos decir las cosas más claras, con mucha inteligencia. Y aquí con mucha inteligencia incluyeron una oración de maldición contra el pueblo, contra los seguidores de Jesús el Nazareno, y ellos dejaron de ir a la iglesia. Y ya, para concluir, bueno, decir que en el siglo XX han habido mártires, y en el siglo XXI han habido mártires por causa del Evangelio. Sobre todo en el Estado comunista ateísta de los países del Este hubo persecución, y ahora voy a hablar de un rumano que no se llama Catalín, que se llama Richard Wurmbrand. Quería aprenderlo y oyéndolo ayer para pronunciarlo bien. Ahora os diré quién es este hombre y que veáis cómo la persecución ha llegado hasta recientemente, la persecución. El libro es Torturado por Cristo, no estoy haciendo propaganda ni me llevo ningún dinero por ello, podéis leerlo. Es la historia de este hermano, donde dicen cómo fueron torturados. Cuando él fue a declarar a los Estados Unidos y enseñó su espalda con más de 25 azotes y cuchilladas, cómo le golpeaban en la planta de los pies, los metían en jaulas, lo dejaban a la intemperie y confío horas y horas, y 17 horas un altavoz repitiendo, Dios no existe, es imposible que creas en Dios, desecha a Dios, desecha a Dios. Una tortura psicológica constante. Qué maravilloso que alguien después de escuchar 17 decía, pues yo sigo creyendo que Cristo es el Señor, el poder de Dios por encima del ateísmo, por encima de la falta de fe. Y tenemos testimonios para contar. Nosotros no tenemos las manos vacías, tenemos recursos y tenemos argumentos para demostrar que lo que creemos es la realidad, es la verdad. Y por eso lo predicamos con esta alegría y con estas ganas de vivir el Evangelio. Conclusión de lo que hemos dicho en esta mañana y ya, conclusión. Bien, pues para cerrar ya sobre todo esta última parte de los 4 primeros versículos donde Cristo les advierte a sus discípulos que van a ser perseguidos, pues vamos a ver un ejemplo que tiene relacionado con la palabra de Dios y un ejemplo que tiene que ver con un testimonio de este hermano al que he hecho referencia antes.
Por ejemplo, todos conocemos la historia del horno de fuego de Daniel, lo hemos repetido muchas veces en cultos de oración, en predicaciones. Daniel se le prohibió orar a su Dios, había que orar a otro Dios, y él con las ventanas abiertas, mañana, tarde y noche oraba, le metieron en un foso, le metieron en un horno de fuego, metieron a 3. Sadrach, él es uno de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando miraron y se asomaron al horno, no vieron a 3, vieron a un cuarto. Era Cristo que les estaba librando del fuego de la muerte. Era el mismo Cristo que le estaba librando de la muerte. Por eso, yo tengo una frase que dice que Dios no siempre te va a librar del fuego, como ocurrió con Daniel. No, pero sí te va a acompañar en el fuego. No te va a librar del fuego, y la prueba hay que pasarla, pero va a estar contigo en el momento de la prueba. Él va a ser fiel y va a estar a tu lado en el momento más doloroso de tu vida. Ahí va a estar contigo. Él va a estar en el horno, contigo, quemándose contigo, o sufriendo tus mismos dolores, los va a sufrir Él contigo. Así como Sadrach, Mesach y Abednego sabían que Dios podía librarlo, pero ellos estaban decididos a no rendirse, aunque no lo hicieran. Jesús nos advierte que nuestra fe no debe de depender de las circunstancias cómodas. El Evangelio es sufrimiento. No estás sufriendo desde que te has convertido a Cristo, algo falla. Porque el Evangelio es lucha contra espíritu. El Evangelio es una lucha. Estamos nadando contra corriente. Y es a base de muchas tribulaciones como entraremos en el reino de los cielos. Si no está ocurriendo, simplemente pues somos eso. Pues no sé, nos hemos acomodado. Nos podemos acomodar todos los que estamos aquí. Somos humanos. Y segundo, voy a hablar un poco del testimonio impactante del hermano Richard Wurmbrand. Fundador, es teólogo rumano, pastor luterano y teólogo rumano, fundador de una asociación que se llama La Voz de los Mártires. Podéis buscarlo. Hay una película en YouTube que dura 2 horas, una película normal y corriente sobre lo que os estoy contando. Hay película hecha al respecto. Bien, él fundó la asociación La Voz de los Mártires, que es una organización cristiana internacional e interdenominacional que no contempla iglesia como Corrie ten Boom, fundada por el pastor rumano Richard Wurmbrand y su esposa Sabina, dedicada a servir, apoyar y defender a los cristianos perseguidos por todo el mundo. Pasó 14 años en prisiones comunistas, se dice rápido, se tiró 14 años preso. Pero no como los presos de ahora, que en el rato libre se van a la piscina olímpica o se van a la biblioteca y ponen el aire acondicionado. No, él fue torturado en aquella prisión de Rumanía y en otras prisiones también estuvo. Él contaba que antes de ser arrestado ya había meditado en las advertencias. Él ya había leído estos versículos. Antes de que lo arrestaran, él ya había leído los versículos y él sabía que tenía que sufrir por Cristo, pero no le importaba. ¿No le importaba? ¿Nos importa a nosotros sufrir por Cristo? Pues si cuando caen 2 gotas pensamos que nos vamos a encoger y no tenemos ganas de ir a la iglesia. Con 2 goticas, pues imagínate con una somantapalo en una cárcel, lo que haríamos. El Señor tiene que avergonzarnos, ya no entender que tenemos que ser más valientes por la causa de Cristo, que el mundo se está perdiendo y depende de nuestro testimonio, que se salven o no se salven. De eso, no de nuestra comodidad. Depende de nuestro servicio, de nuestra entrega, de nuestro evangelismo, de nuestro tú a tú, predicar el evangelio y decirles que Cristo es la solución para sus vidas. Cuando le torturaban, él dice en su libro, he sacado algunos extractos del libro, cuando lo torturaban, recordaba que Cristo ya se lo había dicho. Dice que había presos cristianos dentro de ahí en la prisión de Rumanía que besaban las cadenas y oraban por sus captores, oraban por los que le estaban pegando. Señor, bendícelos. Señor, te doy gracias por esta situación, no la entiendo, pero tú en tu palabra dijiste que seríamos torturados por causa de tu nombre. Bendice a los policías, bendice estas cadenas que me amarran, bendice, porque el cristiano sabe que cuando deje esta tierra se va a encontrar cara a cara con el Señor y estaremos para siempre con Cristo. Pero pasar por el trance de la tortura es algo más difícil. Por eso demos gracias al Señor que vivimos en un país libre. Jesús dijo: esto os he dicho para que no tengáis tropiezo. Lo hemos leído. Pues Wurmbrand no tropezó porque su confianza no estaba en un camino fácil, sino en la veracidad de la palabra de Cristo que sufriría por él.
Por eso os dais cuenta que casi siempre en los cultos buscamos muchas veces las sensaciones, que no está mal. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué agradable! Y cuando suframos persecución, ¿qué vamos a decir de Cristo? Porque mientras que todo va bien, no hay problema, pero cuando las cosas se tuerzan, ahí también tenemos que estar para las verdes y las maduras. Y termino con esta frase. Si el mundo te aborrece, si el mundo me aborrece, recordemos, no es un error en el plan de Dios. No es un error, no es que en el plan de Dios hay un error. Te aborrecen porque hay un error en su plan, no. Es la confirmación de que tú eres suyo. Es la confirmación de que somos realmente hijos de Dios. Si somos aborrecidos por causa del Evangelio. Así que hasta aquí la palabra del Señor.